Hola, ¿qué tal? Soy Juan Francisco Castañeda. Me da un gusto enorme darte la bienvenida a una emisión más de Entérate sin censura, en este caso en una entrevista. Como pudieron ustedes percatarse, hace algunas semanas estuve subiendo a las redes sociales, a la página, algunos fragmentos de una entrevista que me realizó en casa de Mara Patricia Castañeda. Gracias en verdad por tu aceptación, por haberlas visto, por dejarnos ahí tus comentarios que para nosotros son sumamente importantes. Lo que tú pienses para nosotros es la más importante, lo he dicho y lo sostengo. Por eso el día de hoy me da un gusto enorme, en verdad un gusto enorme, porque echando la cabeza para atrás y la memoria también hacia atrás, pues pocas veces he platicado con ella, poquísimas veces he platicado con ella, no sé si la he entrevistado, sí hemos participado en algunas ocasiones, en algunas transmisiones, pero entrevista como tal no. Por eso me da un gusto enorme poder recibir aquí en Entérate sin censura. Ustedes la conocen y la conocen muy bien. Ella es Mara Patricia Castañeda. Mara, ¿cómo estás? Ay, Juan Francisco, muy contenta de estar aquí. Y ahora que estás hablando de subirte a la máquina del tiempo Sí. y de recordar tantas cosas, cuando me preguntan que quién me motivó a estudiar periodismo, pues definitivamente fuiste tú, con aquella grabadora que te trajeron mis papás de una Monterrey, creo que fueron a una convención, Monterrey, y me correcto. llamaba la atención tu grabadora porque tenía los botoncitos de De colores. colores. Entonces yo me sentaba en tu respirador porque tú ibas a ser ingeniero. Y me sentaba en el banquito de tu respirador y leía lo que antes se llamaba pie de foto. Sí. Entonces leía el pie de foto para escucharme en tu grabadora. Nunca me regañaste ni nada por andar metiendo mano en tus aparatitos, No. pero creo que ahí empezó el, válgame la redundancia, ahí comenzó el inicio de una aventura como hermanos y de una aventura profesional. Entonces, cuando yo te veía que estabas en la Septién y luego entraste a Televisa, y me acuerdo que tu salida era Juan Francisco Castañeda. Sí, la más larga de Y yo quería noche. ser como tú, yo quería ser reportera de información general, pero pues como dice John Lennon, la vida es algo que te sucede mientras haces planes. Justo te pregunto eso. ¿Tú escogiste los espectáculos o los espectáculos te escogieron a ti? Los espectáculos me escogieron a mí, porque NECO, este primer sistema informativo en español en el mundo en ese tiempo, en el 88 me parece, que Sí. arrancó a finales del 88. 1 de septiembre del Del 88 estuvimos al aire. 88. Ahí comenzamos. Que tú eras pues el mandamás de ahí de ECO, ¿no? Entonces, don Emilio Escárraga echó a andar ese sistema y le puso ECO por Humberto Eco, el teórico de la comunicación que también escribió libros como El nombre de la rosa. Sí. De hecho, su yate se llamaba ECO. Sí. Entonces, hacíamos una hora de noticias, pero, pues de acuerdo a la teoría de la comunicación, no puedes dar noticias quien da entretenimiento porque la credibilidad no es la misma. De hecho, hay hasta códigos de vestimenta y de cortes de cabello y todo eso para poder tener credibilidad. Entonces, imagínate tú quienes se acuerdan de Juan el Gallo Calderón, de Talina Fernández, de Paco Stanley, pues evidentemente, yo recuerdo que una vez Talina dijo de un obispo, creo que del Salvador, De San Salvador. y damas que lo acompañan. Sí. Rivera y Damas. Rivera y Pero damas como se que lo utilizaba el acompañan. teleprompter, y entonces el teleprompter pues no cabían tantos, sino iban bajando. Y eran de los primeros que habían llegado a México la utilización del teleprompter, que luego ni sabían leerlo, porque lo seguían en lugar de tenerlo. Entonces dijo Monseñor Arturo Rivera, y él luego abajo decía, y damas. Y ya nos ve que lo acompañan, y entonces pues,
Otra, pues es que tienes toda la razón. En ECO éramos tantos y Y buenos todos. sí, y la decisión del señor Azcárraga, el padre, el tigre, fue que fueran, primero, eran noticias y entretenimiento. Eran 15 Era todo minutos de junto en una hora noticia y ya después lo y dividieron. luego estado del tiempo, luego deporte, y luego crecieron a las noticias a media y media. Y ya después se quedó en puras noticias, pero en ese inter, pues era un movimiento impresionante. Eran 3 conductores por hora, aunque repetías, pero no repetías en la siguiente hora. Entonces había que meter otros 3 y luego otros 3. Entonces terminabas de dar noticias, te ibas al corte y regresabas con la información del ambiente y de los espectáculos. Entonces sí, éramos un mundo de Sí. gente trabajando en ECO. Entonces, a ti te escogieron los espectáculos. Sí, porque justo en esa división, cuando don Emilio se da cuenta de todos estos, pues de estos errores naturales, porque pues Sí, claro. eran conductores de entretenimiento, no eran conductores de noticias. Entonces, justo cuando viene esta división, que eran 20 minutos de noticias por 40 de entretenimiento, hacen la división y me quedo con Juan Calderón y otras 3 compañeras en la parte de entretenimiento. Entonces, afortunadamente, Juan, quedé con un maestro de los espectáculos, porque Juan vino con el exilio español en Sí. este barco donde llegaron muchos actores, llegaron dramaturgos, llegó como la parte culta de España y se asiló políticamente en México. Entonces el gallo vino desde muy pequeño ahí, en ese barco, y aquí creció en el espectáculo y era parte de los promotores de música y fue asistente de Enrique Rambal. Entonces él conoció las entrañas del espectáculo, empezando por los españoles y por supuesto terminando con los mexicanos, y fue creciendo con los años. Entonces a mí me enseñó la parte respetuosa del espectáculo, y en la casa pues nos enseñaron la parte respetuosa del ser humano, de la ética, de muchas cosas que ahora ya están dejando a un lado. Entonces en ese espectáculo crecí. Y ahí en ECO me tocó conocer, bueno, pues imagínate tú a Soda Stereo, que tú también los Sí. conociste, Soda Stereo, porque además ensayaban afuera de tu oficina todos. El Mariachi Gama, Tenías Milko, Humberto todo. Pérez, eh, Miguel Bosé, Rocío Dúrcal, Lola Beltrán, una cantidad de estrellas que nos tocó Sí, sí, conocer sí. y que ahora pensamos que el espectáculo solamente es RBD o Ángel Aguilar o Cristian Nodal, ¿no? El espectáculo es, empezando porque México es la puerta grande para que se den a conocer los actores o los cantantes o los que forman parte de la familia artística a nivel internacional. Es como el trampolín. Entonces yo creo que sí, los espectáculos me escogieron a mí y yo lo recibí pues, con los brazos abiertos y con mucho cariño. Una cosa, Amara, son las noticias y las entrevistas del espectáculo. Y otra cosa son, desde mi punto de vista, el chisme de las noticias y las entrevistas del espectáculo. ¿Cómo lo has hecho tú para defender lo que tú haces? Que yo entiendo que son las noticias del espectáculo. Aunque has estado en programas en donde se ha hablado de chismes del espectáculo, pero actualmente, ¿cómo defiendes tú tu trabajo? Con fuentes certeras. Tuvimos una crisis, Juan Francisco, y te debes de acordar, con la proliferación de programas de radio y de televisión y publicaciones, revistas, donde ya tomaron el periodismo rosa que se hace en España o el amarillo que se hace en Estados Unidos y le dieron el toque mexicano, digamos que rosa mexicano. Y entonces ya no era nota el disco, la obra de teatro, el cine, ya no era noticia eso. Y recuerdo que todavía existía Teleguía, una revista donde venía toda la programación de la televisión, ¿no? Ya veías a qué hora pasaban las caricaturas y todo. Y Raúl Velasco todavía me tocó que escribiera ahí de un programa que teníamos que se llama Tras la Verdad. Entonces hablé con don Raúl y le dije, don Raúl, estoy muy preocupada, porque ya la noticia es quién se embarazó y de quién se divorció y por qué. Y, y, y ya se me está yendo de las manos la información. Estábamos comenzando con Televis Espectáculos y llevamos 25 años.
Y me dijo don Raúl, Mara, tú sigue haciendo el periodismo que haces y lucha contra corriente, porque a final de cuentas el periodismo que va a subsistir es el que tú haces. Costó mucho trabajo, Juan Francisco, porque yo creo que a ti también ya te tocó en la parte de información general eh, quién era la novia de tal político o quién era el novio de tal señora, en fin, ya como que sacaron los trapitos sucios de cada quien y ya no de la vida privada, sino de la vida secreta. Ujú. Entonces cuesta trabajo, sin embargo, creo que todos los reporteros que han estado y que están en Televisa Espectáculos o quienes están siguiendo esta línea recta y enfocados en lo que es la información, eh, cuesta menos trabajo cuando todos vamos hacia el mismo lugar y entendiendo que si se da una muerte la fake news de la muerte de algún, como a Chabelo, que lo mataron N mil veces en redes. Yo creo que Teresita, su esposa, que ya está con él, ya me soñaba, porque era marcarle a Teresita, Teresita, ya sé, Mara, no te preocupes, Javier está bien. O a Florinda Mesa para don Roberto, o a, no sé, a Silvita Pasquel para doña Silvia Pinal. Ya hasta te da vergüenza, pero no puedes publicar algo ni ganar una nota de muertos si no tienes la confirmación de la familia, si no tienes la confirmación del nacimiento de un bebé, la confirmación de una boda. Creo que esa es una parte fundamental, tener la fuente confirmada, la noticia confirmada, noticia, no un trascendido o Ujú. una nota de pasillo, ¿no? Precisamente hablando de eso, ¿qué tanto las redes han afectado su trabajo? Porque de repente alguien suelta en las redes un rumor y, híjole, crece inmediatamente. Y luego desmentirlo, dicen, ay, no es cierto, está tapando. Eh, y esto afecta a todos, no nada más a ti, sino que afecta a todos porque los pone, pero como pirinolas a todos a trabajar. Y fue una volada, fue una hackeada que le hicieron a lo mejor a tal o cual persona. ¿Qué tanto los está afectando y cómo defenderse ante esta afectación con la misma velocidad con que lo hacen estas personas que muchas veces es de mala fe? Sí. Nos acaba de pasar dos cosas. Una fue con la revista Quién, que subió a sus redes eh, Televisa Espectáculos confirma la muerte de Yolanda Andrade. Entonces empiezan a buscarnos que si Televisa, no, espérame, no. Revisamos redes, revisamos el sistema. Televisa Espectáculos no había dicho absolutamente nada, ni yo ni nadie había publicado nada de eso. Entonces de inmediato Omar Reyes, que estaba al aire en Foro TV o N+, dijo, la revista Quién acaba de publicar. Es que es más difícil, como tú dices, es más rápido el que pega primero, pega dos Sí, veces. claro. Entonces, de inmediato se movilizaron las personas que trabajan en las redes, Moisés Casab, que se encarga de eso, a desmentir que nosotros habíamos dado una noticia de ese calibre. Que si bien Yolanda está enferma, está mejorando, está con doctores, está en Estados Unidos, donde ella esté, creo que hay personas que como la familia, como sus amigos cercanos, quienes deben de dar este tipo de noticias. No nosotros, esa es otra cosa, que también toman eh, la nota que escuchan, la filtran y ya no dejan ni siquiera que la familia tenga un duelo o que la familia lo diga cuando lo tiene que decir, sino por ganar una nota de ese tipo, lanzan de inmediato una publicación. Entonces la revista Quién se disculpó con nosotros y ahí murió la nota. Pero pues sí es muy arriesgado. De repente le hackean o abren una cuenta a nombre de Juan José Origel, de Pepillo, Mm. y pone que descansa en paz de la Noriega. Y entonces se vuelven locas las redes, se hace viral y obviamente nos preguntan que si sabemos si se murió Adela Noriega o no. Obviamente no. Ya Pepillo se comunicó con nosotros para decir que habían hackeado su cuenta o que abrieron una cuenta con su nombre y con su fotografía, pero que él no lo había publicado. Entonces te ponen a trabajar el triple cuando hacen ese tipo de cosas y siempre le digo a las personas que no lean y que no crean todas estas cosas, porque creo que hay más fake news, Juano,
porque así le digo a mi hermano, que realidades escritas, ¿no? Con la inteligencia artificial estamos metidos en otro problema. Otro problema de ese tamaño. ¿Qué se siente, Mana, pasar de ser la comunicadora, la entrevistadora, a ser a quien entrevistan y a quien le piden información, tanto en cuestiones personales como en cuestiones profesionales? Porque son cosas totalmente distintas, pero debe de existir un sentimiento cuando esto ocurre. Pues mira, es un sentimiento de agradecimiento, es un sentimiento muy bonito que me apachurra el corazón, porque nunca te imaginas que al paso de los años tengas la oportunidad de estar contigo, que eres un maestro que pues tuve en casa y que recuerdo cuando me llevaba los cables de Saddam Hussein y que yo hacía unas notas larguísimas. Y recuerdo cuando estaba en Canal 9 con el señor Erros, Miguel Ángel Erros, que ahora es el rey del rating con La Rosa de Sí, Guadalupe, cómo no. Felicidades. a don Mike. Y yo tenía una barra que se llama Costumbres y Tradiciones en Canal 9. Y recuerdo un texto que me ayudaste a escribir porque eran las 12 de la noche, yo no podía escribir sobre el Tajín. Increíblemente, durante 700 años, la ciudad que de los 5,000 nichos estuvo enfrente de todos y a la vista de nadie. Era la ciudad del Tajín, la ciudad de los 5,000 nichos. Y entonces yo recuerdo que así me enseñaste a escribir, me enseñaste a informar en poco tiempo, porque la televisión es más rápido. Sí. En las redes tenemos un poquito más de libertad de hablar hasta de marcas, ¿no? Pero en televisión sí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, encontrarme con Toño de Valdés, que es amigo tuyo, que tú me lo presentaste. En fin, toda esta, digamos, red de contención que he tenido a lo largo de los años ha sido en muy, muy buena parte de todos los amigos que hiciste a lo largo de los años, de todas las conexiones que has tenido, más lo que yo le he echado, ¿verdad?, de mi cosecha con una administración anterior en lo personal y en lo profesional. Y como me lo dijo algún día el señor Eugenio Cobo, el director del CEA, que se llama Eugenio Cobo, al casarme con el hijo de don Vicente Fernández, me dijo, ya estás entendiendo que no solamente eres periodista, sino que ya estás pasando a otro nivel, donde ya tu vida personal tiene que ver con una noticia. Entonces también tú me lo dijiste, no empiecen con que sí, nos queremos mucho, al rato ya nos odiamos. Entonces, también estoy muy agradecida con todas las personas que han sido muy respetuosas conmigo. Y cuando me preguntan, incluso en la obra de teatro que estamos haciendo, que tú ya viste, hay un chiste de Vicente, sí, creado por Victoria Rufo, por supuesto, de Paola Rojas también con su anterior, con Sague, que es un tipazo, Sague. Me tocó trabajar con él en algún momento en Fundación Televisa. En fin, creo que todo esto es parte de la educación también, Juan, que recibes en casa y que te dicen que no tienes por qué guardar rencores, ni estarte peleando con la gente, ni estarte peleando con nada, ¿no? Y la verdad es un sentimiento de agradecimiento a Dios, a la vida, a mi familia, a mis hermanos, a mis padres, a mis sobrinos, y darle gracias a Dios todos los días por tener salud y tener trabajo. Y si algo puedo aportar de todo lo que he aprendido, pues yo feliz de la vida de poder hacerlo y de poder sentarme aquí a platicar contigo uy, no, bueno, el otro día me estaba acordando y le estaba contando a mi marido, a Iván, al figurín, que le digo, es que yo conocí a José José y nos fuimos a desayunar con él enfrente al Guarache, con Juan Calderón. Guarache Y yo con tenía costilla. Qué rico. Y con huevo estrellado. Ándale. Entonces, obviamente yo siempre le tuve mucho miedo a Juan, respeto, ¿no?, de que me fuera a corregir si estaba haciendo bien una entrevista o si estaba hablando bien o si le daba bien la entonación.
Y entonces yo hacía unas entrevistas para la XW de las Posadas W. Y yo tenía que hacerle como que yo era Juan Calderón y al artista le tenía que preguntar como de, a ver, ¿qué le contestarías a Juan Calderón? Y me toca entrevistar a José José con la grabadora, que por ahí tengo la foto. Y me dice José José, vente, mejor vamos a meternos a esta oficina. Y entramos a la oficina de Juan. Y me permite, sí, señor, cómo no. Y nos sienta enfrente de Juan. Tú siéntate aquí, yo me siento acá. Yo decía, Dios mío. Y ahora le tengo que preguntar a José José enfrente de Juan Francisco, a ver si no me regaña porque le estoy preguntando pura estupidez. Fue de las entrevistas más difíciles que me ha tocado hacer, porque justamente me lleva José José a sentarme enfrente de ti. Mm. Entonces, ha sido una carrera de respeto a tu trayectoria, porque no ha sido fácil. Estando en casa, saber que estabas en la guerra de guerrillas, en la cobertura del Tren Bala, en tantas y tantas cosas que hiciste, que desde este lado, desde la vida secreta, digamos, no la privada, la secreta, con mi papá y con Mirna, nuestra hermana, estar viendo si estabas bien, cuando tocaban las coberturas de los plantillos de marihuana, en fin, era otro México, eran otros tiempos, pero el peligro era el mismo. Entonces, sí, ha sido un crecimiento de la mano tuya y de la mano de una familia y de la mano de otra familia que ha sido con las que hemos trabajado, ¿no? Supiste aprovechar muy bien cada uno de los espacios de tu trayectoria, porque ya llevas unos buenos años en esto. Pero la pandemia nos marcó a todos, para bien o para mal. Es una herida que todavía está ahí. Pero supiste aprovechar muy bien ese espacio y creaste entonces, si mal no recuerdo, en Casa de Mar. No fue nada fácil, porque conseguir una entrevista tampoco, ahorita tampoco es fácil, pero lo supiste aprovechar muy bien y te está yendo muy bien en Casa de Mar. Creo que es trabajo de equipo, Juano, porque cada quien tiene que hacer desde su trinchera lo que le toca. Yo veo de repente, ahora me preguntan mucho sobre los reporteros que están en su celular Uh-huh. y tú te acuerdas también, recordarás que Jacobo Zabludovsky decía que mientras tuvieras el oficio, podrías ser reportero. Pero para tener ese oficio también hay que desarrollarlo. Para tener una habilidad también la tienes que desarrollar. Con cada entrevistado con el que yo me siento a platicar, no le estoy viendo signo de números. Eh, Previamente me investigo. Hay cosas que son tantos artistas que hacen tantas cosas. Entonces tengo que investigar hasta cuestiones de su vida privada que a mí de repente no me gusta tocar, a menos que ellos hablen de eso o que autoricen hablarlo. Eh, Ese trabajo me toca a mí, estar puntual, estar arreglada, estar lista. Uh-huh. A la gente de producción le toca estar a tiempo, le toca estar el audio, la luz, son muchas cosas las que el que hace los invitados, el que te cambia los horarios. De repente es un caos, pero aprendimos a comunicarnos de otra manera. Aprendimos que ya es más fácil que con una videollamada te confirmen alguna noticia. Aprendimos que no podemos dejar las cosas para mañana. Aprendimos que hay que leer más, prepararte más, aprovechar el tiempo. No todo es dinero. También a estas edades ya entiendes que la vida es otra, que tienes que disfrutar más hasta tu propio trabajo. Y tanto te gusta tu trabajo que hasta te pagan por hacerlo. Uh-huh. Y a veces te pagan por, por callar lo que no debes de decir. Eso sí, te pagan por lo que no dices. Sí, sí, porque yo sí creo lo que decía Jacobo, prefiero perder una nota que perder un amigo. Sí. Entonces, eh, sí, no sé si sea suerte. Tania Moss, que es empresaria en primera generación de joyería, me decía que ella no cree que sea suerte ni que sea destino, sino que es trabajo. Yo a veces pienso que sí puede ser destino. Yo creo en el destino, pero también creo que tomas decisiones que te llevan al camino del destino. Y fue
Ahora sí que suerte el que haya coincidido esta situación que a todos nos pegó de alguna manera. Yo te puedo decir que a mí me ayudó en todos los sentidos, hasta en lo personal, porque muchas parejas se divorciaron, muchos amigos se distanciaron, muchas personas se ausentaron de este mundo. Y creo que nosotros estamos bien. Creo que se reforzaron los lazos, aunque no estamos juntos diario, se reforzaron los lazos, se comprendieron más. Así que, pues yo qué te puedo decir, Juan, que soy una bendecida del cielo y que en casa de Mara se puso a trabajar. Y la casa, pues la casa es un lugar sagrado, sí, es un lugar donde llegas a descansar, es como tu guarida. Sí. Pero de la casa solamente utilizas el cuarto y la cocina, ¿a poco no? Llegas tan cansado que entras a la cocina, tomas algo de comer y te vas a tu cuarto, te cambias y ya para no llevarte la energía que traes de la calle, no te acuestas en tu cama, sino vas, te cambias y ya te pones con tu trajecito de estar en tu cama. Entonces, la casa trabaja, todos trabajamos y pues yo siento que la casa está muy contenta trabajando porque ha recibido a Silvia Pinal, a Pepe Aguilar, Ángel Aguilar, Lucía Méndez, una cantidad de artistas a los que les agradezco profundamente pues su confianza, ¿no? Su bonomía conmigo también y pues hasta tu firma está ahí en las paredes de la casa. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mara Patricia, cuando a veces un invitado, no sé, porque para concertar la entrevista hay que estar duro y duro, no es, vienen mañana, sí, hay que estarle duridad. Y un invitado te dice, sí, ya, para que ya no me estés, voy. Y a la hora de la entrevista, pues comienza con respuestas muy vagas o como que pues me vale. ¿Cómo, cómo tienes que hacerlo? ¿Cómo le haces para retomar algo de interés de esta entrevista y poderle sacar el jugo que necesitas de un entrevistado? Porque luego, insisto, pues dice, allá nada más para salir del compromiso. Pues mira, me pasó una sola vez y recién estábamos comenzando hace 7 años. Me pasó una sola vez con Ana Torroja. Ana Torroja no quiere que digamos dónde vive, los problemas que tuvo en España con Hacienda, el accidente. Solamente se concretó hablar de un disco que tampoco funcionó mucho. A mí me encanta Ana Torroja como canta desde que estaba en Mecano. A los Mecanos los entrevisté cantidad de veces que fueron a ECO. Pero en ese momento Ana regresaba y regresaba y regresaba al disco. Y yo hasta cierto punto no estaba tan metida en el asunto, porque la entrevista es todo un tema. Tienes que tener lo que vas a preguntar, más lo que te están diciendo, más en qué me quedé. Entonces, como que estaba medio oxidada, digamos, cuando empecé con esto, y lo reconozco, y siempre fueron mi coco las entrevistas. Pero sí con Ana Torroja, por más que le buscas y por más que trataba de poderla meter a un tema, me costó mucho, mucho trabajo. Y la entrevista se puso así, tal cual. También me ha tocado entrevistas, por ejemplo, Arturo Peniche, que en ese momento se estaba separando. Arturo y yo nos conocemos desde hace 30 años. Me dijo, Marita, pero no vamos a hablar de la separación. No, hombre, Arturo, ¿cómo crees? No. Entonces digo, No sé, cuando hay algunos que te marcan y te dicen esto o no, y lo muy respetas. pocos, pero en ese momento Arturo sí estaba pasando por un momento Ya. difícil de la pandemia. Ok. Entonces se sienta y le digo, bueno, Arturo, cuéntame cómo te fue con la pandemia. Me fue del carajo, me separé. Y yo me dije, pues no, que no querías hablar de eso. Y entonces fue la entrevista que fue una de las más vistas. Pero hasta empujó el sillón, dije, se va a ir al elevador, se va a caer aquí, porque empezó a soltar toda la rabia y el coraje que tenía. Entonces, Luis Roberto Guzmán, que llegó a la casa, que es un gran, gran cuate también, que trae unos lentes de este tamaño, de fondo de botella, literal. Y le digo, Luis Roberto, bueno, pero tú, me dijo, es que yo no veo desde los 8 años, cuando asesinaron a mi papá. Y al terminar la entrevista, me digo, pero para actuar no se te ve
se baña hasta con lentes, porque no ve nada. Entonces me dijo Luis Roberto, oye, yo me imagino que de aquí te vas directo al psicólogo, porque todos venimos a tirarte nuestras vivencias o nuestras frustraciones. Pero dijo, no, la verdad no, es que termino una entrevista y ya, ahí cierra. Me quedo con lo que puedo aprender de cada uno de ellos, porque sí te dejan muchas enseñanzas, pero sí como el que no te contesta, como Carla Sofía Gascón, que fue la primera entrevista que dio después de todo este cambio hormonal que tuvo, como Arturo Perinche, que te dice, no vamos a hablar de eso, y te sale con toda la verdad de las cosas, o como Ana Torroja, que es hermética, ¿no? Entonces, pues te toca de todo en la viña del Señor. ¿Y qué haces, por ejemplo, cuando alguien, como dices, se suelta? Porque una buena pregunta te da para que muchos de ahí se agarren y pum, pum, pum. Y ya después de la entrevista, como que les cae el 20 y te llaman y te dicen, oye, quita esto de la entrevista, por favor. Pero tú sabes que esa parte es medular, que es muy importante. ¿Lo quitas? Sí. Sí. Sí, lo quito porque al dejarlo puedo afectar otros intereses. Suponte, es que hoy ando con fulanito y es mi rey y es mi santo y no sé qué. Cuando va a salir la entrevista, ya no es su rey, Ex ya anda rey. con otra reina, que entonces ya es meterte en problemas que caeríamos en amarillismo. Si Ya. yo saco esa parte de la entrevista de personas que todas son muy queridas para mí, pues evidentemente la voy a meter en un problema con la otra reina. Entonces mejor así. Que no son cosas tan significativas, pero son cosas que las puedo meter, no yo, puedo meter en problemas a otras personas. ¿Qué tanto es válido? Porque sé, porque me lo han comentado personas que han sido entrevistadas por otros conductores, que les piden que actúen ciertos momentos de la entrevista. O que carguen la mano acá, o que lloren, o que se burlen, o qué tanto es válido que se le pida a un entrevistado, oye, actúala porque eso me va a dar más likes y juega. ¿Tú lo harías? ¿Tú lo has hecho? En el programa, evidentemente, jamás lo haría. Jamás lo haría. No hay condiciones ni de que beban, ni de que lloren, ni de que me hablen de cosas eh, muy privadas. Ellos van y platicamos de lo que quieran platicar. Victoria Rufo, por ejemplo, que todo el mundo quiere verla, hasta Vicky, su hija, me dijo, oye, ¿cuándo invitas a la Rufis? Yo ya le dije a Victoria, cuando tú quieras ir. Vicky, la casa está abierta cuando tú quieras ir, pero no por ser compañeras o amigas, tiene que ir a fuerza, ¿no? Entonces, aquí no es de a fuerza, aquí no es de que tomen, aquí no es manipulable. Me hicieron una oferta, no quisiera decir el programa porque va mucha gente ahí, Uh-huh. y de que yo tuviera un encontronazo con Adela Micha, a una señora a la que respeto de toda mi vida, Adela, que amiga tuya, compañera tuya, Sí. y creo que ella fue la que empezó con todo este asunto de un canal y tiene todo mi respeto y mi cariño, Adela. Y cuando nos sentemos a platicar, va a ser en otras condiciones, pero yo no me tengo por qué ir a pelear con Adela y tenerme que poner de acuerdo con ella sobre un tema que le tenían que pagar al programa. Entonces, yo no estoy de acuerdo con manipular una entrevista con para que tengan más visualizaciones, con emborrachar a un artista, con eso me parece deleznable. Me parece con muy poca ética. Pero evidentemente las personas que lo hacen no son periodistas. ¿Sí? Son personas, porque hay muchas personas que entrevistan ahora, pero no son periodistas. Justamente en la ocasión que platicamos en tu casa, yo te dije que me chocaba mucho aquellas personas que dicen, es que nosotros los periodistas, cuando no lo son, pero se autocalifican como periodistas y de esos hay muchos. Afortunadamente también he visto que hay muchos conductores actualmente que han salido de escuelas. Claro, cada uno maneja su estilo. Podrá gustar o no gustar,
pero sí he visto que más, y están muy jóvenes, algunos, bueno, comparados acá con Charro Negro, son muy jóvenes, pero son ya gente que salió de la escuela, que ya trae unos cimientos de la información. Ya que apliquen su periodismo como mejor les parezca, y esa es otra cosa. Pero hay unos que no lo son y eso es urga que digan, yo soy periodista. Sí, y sobre todo me acaba de pasar algo de, de las monetizaciones y de estas cosas, como si yo nada más me dedicara a eso. Yo tengo muchos trabajos, afortunadamente, y no tengo tiempo de estarle robando a los demás, la verdad. Las plataformas van cambiando constantemente, los algoritmos van cambiando constantemente. A lo mejor si le metes un bisvirulo, le cambias el color, ya la plataforma lo toma como tuyo. Pero fue una incitación a la violencia que estuve a punto de demandar, porque las personas que tienen preferencias amorosas diferentes y piden respeto, y saben a quién me refiero, lo incitan a la violencia. Entonces te llaman ratera, huevona, ladrona, y las personas que los leen, o los bots que compran, o lo que hacen, empiezan a creerse cosas que no existen. Que si es que tú estás monetizando centavos de dólar, $1, eso es robar. Cuando que ni siquiera, yo no manejo la plataforma, yo no soy dueña de la plataforma. Entonces, si un video de Selena Gómez, que tú le metiste pues una musiquita, y al rato otra persona lo mete más tarde y usa ese, pues la plataforma lo toma como tuyo. Pero entonces tienen mis teléfonos, entonces en lugar de llamarte, decirte, oye, fíjate, Mara, que, a ver, ahorita lo arreglamos. Pero ya incitar a la violencia hasta personas que trabajaron conmigo, dices, híjole, no lo puedo creer. Y eso es, eso es molesto, pero mejor lo dejé pasar y dije ya. En redes estamos expuestos todos. En el periodismo de información general, el que está a favor del gobierno es uno y el que está en contra del gobierno es chayotero. Y a veces no te conocen y dicen, "Hey, eres un chayotero". Está bien, eso nos dicen en información general. En espectáculos, ¿cómo se les denomina o cómo les dicen? No. Ah, Porque estás expuesto, o sea, al estar en la red estás expuesto a todo. sí. Si entrevistas a alguien, claro, ¿Cuánto te porque, pagó? exacto, o ya quieres que te rebajen en la operación de no sé qué, o qué. La gente es así y hay que aceptarla tal cual. Y hay que seguir, pues. Pero en un momento dado, duele y dices, ay, joder, ¿no? Sí, fíjate que por ejemplo, he llevado doctores a la casa y eso, pero yo no, ¿cómo te diré? Tú sabes perfectamente que es el doctor Fernando Molina el que me ha arreglado desde que lo Ujú. conozco. Él me quitó las bolsitas de grasa. Son cosas que no tengo que ocultar porque estoy a punto de cumplir 60 años. Una chicuela. Sí, soy una chiquilla. Entonces, pues, me- cuando me divorcié me hizo el medio lifting, en fin. Soy muy miedosa para meterme otras cosas, Ujú. pero todos son doctores que son calificados. Eh, Cuando, por ejemplo, fue Pepe Aguilar a la casa. Pepe y yo nos conocemos desde hace como 40 años. Lo conocí soltero. Conocí a doña Flora, a don Antonio, a Toño, su hermano. Conocí a Carmen, su primera esposa. Muy guapa Carmen, embarazada de Emiliano. Se casó Pepe. Nos volvimos a encontrar en Tijuana. Conocí a Nelise embarazada de Ángela, me parece. Entonces, es una relación de muchos años. Nos quedamos platicando más de una hora, pero desde la perspectiva de papá de Ángela, de todo lo que está ocurriendo, porque a Pepe le pega todo lo que le está pasando a Ángela, porque Ujú. es su hija, Sí, claro. finalmente. Eh, y una de las cosas que me decía Pepe es que yo creo que fue muy rápido lo de Ángela, pero ¿cómo le voy a decir que no si yo me casé a los 19 años? Entonces, bueno, son pláticas, son charlas, son cosas que no necesariamente tengo que hablar mal de alguien.
Yo tengo mi propio criterio, pero si van a la casa a platicar es para que hablen ellos, no para que hable yo. Entonces yo no me vendo. Yo creo que la dignidad y la, como decían, yo prefiero el buen dormir, prefiero el mal comer y el bien dormir, que el mal dormir y el buen comer. En el tema de las entrevistas, ¿quién debe de calificar si una entrevista es buena o mala? Te lo pregunto porque eh, es muy común escuchar a la gente. Los invito a que vean esta interesante entrevista. ¿Tú por qué me calificas si es interesante o no? Y luego el auditorio las ve y dice, para esto me llama, o sea, porque cada uno tiene una perspectiva distinta. Y, insisto, nuestro trabajo está expuesto para que la gente decida si sí o si no, habiendo ahorita tantos medios de comunicación, pero desde tu punto de vista, ¿quién debe decir si tu entrevista, quién debe valorar bien tu trabajo? Decir si es interesante o no, si es bueno o es malo. ¿Tú, venderte como tal, o el auditorio? El auditorio. El auditorio es el que tiene que decir. Y al venderte, no es venderte equivocadamente y no engañar. Tú te acordarás cuando vino esta nueva corriente en noticieros de Salinas le va al Guadalajara, cuando estaba don Carlos Salinas de Gortari en el poder. Y entonces, pues eran ¿cómo se llamaban? Los teasers. Y Salinas a favor de las Chivas, algo así. Y era Carmen Salinas, no Salinas de Gortari. Entonces sí ves muchos encabezados en YouTube o en las entrevistas o algo donde dicen que es que va a hablar de todo. Pues ¿cuál es de todo, no? Yo te puedo decir que a mí me preocupa, por ejemplo, que vi a Pepe con nuestra primita, nuestra primaza, Pati Chapoy. Me preocupa que la gente que ve a Pati encuentre lo mismo que Pepe respondió en lo que yo hice en entrevista con él. Me preocupa que tengan el mismo contenido, que escuchen diferentes facetas del mismo artista en diferentes plataformas, pero Pati es periodista. Sí. Estuvo también con Paola Rojas. Paola Rojas es periodista, o por lo menos está en noticieros y ella trabajó para estar trabajando en periodismo. Pero de repente cuando te encuentras con personas que no son periodistas, que se asumen como tal, y te venden una entrevista como mejor que la tuya, o que los mismos periodistas te digan, qué mal estuvo esa entrevista, ¿eh? Yo recuerdo que don Vicente Fernández me llamó para que lo fuera a entrevistar cuando sacaron una fotografía de 3 años anteriores tomada en su rancho, donde le estaba tomando la boobie a una chica. Yo no le iba a hablar a don Vicente para preguntarle, oiga, ¿me puede dar una entrevista para que me explique qué pasó con la boobie de la chamaca? Pues no. Él fue el que me habló, me dijo, hija, ¿qué hacemos? Y tengo la grabación. Le dije, don Vicente, pues sacamos un comunicado. ¿O quiere que lo vaya a entrevistar? Sí, eso mejor. El lunes yo estoy ahí a las 12, sí, para que vayan por ti al aeropuerto. Esa entrevista fue muy criticada. Y colegas míos dijeron, qué mala entrevista. Pero, primero que nada, es respeto. Yo no le puedo... Y ya don Vicente ya andaba enfermo. Estábamos saliendo de la pandemia. De hecho, ya no tenía equilibrio. Entonces ya muy sensible don Vicente, ya muy cansado, lloró y mencionó a un compañero, pero no porque yo le haya dicho, don Vicente, ¿verdad que usted está muy molesto? No, yo no tengo por qué inducir una entrevista, que tampoco era, porque me dijeron que no era aguerrida. Entonces ahora el ser aguerrido es es molestar, ¿sabes? ¿Y por qué le agarró usted la bubia a la señora? O sea, ya dando por hecho algo que el señor tiene que explicar, no que yo tenga que preguntar. Correcto. Entonces, cuando critican eso, yo siento que es más bien un poquito de molestia porque la entrevista me la dieron a mí y no se la dieron a otras personas. Puede ser. Hablando del gremio. Puede ser. Y cambiando un poquito el tema, ¿cómo te sientes como actriz? Conductriz o reportriz. Conductriz.
Pues mira, Juan, empezamos hablando de eso, que es otra forma de comunicar. Es otra forma de entender la comunicación, que yo, pues, terminando Las Leonas, seguramente regresaré, pues, a buscar otras cosas que tengan que ver más con el periodismo de espectáculos, aunque es una faceta muy interesante, porque tenemos una materia en la Septien que era la, investigación de campo del reportero, Ujú. que nosotros tenemos que ser parte del reportaje para poder informar, como si fuéramos, ¿cómo le llaman ahora los policías? Que es como lo fue el policía mexicano que estuvo que en la DEA, que mataron, Infiltrado. infiltrado. Como si fueras un infiltrado, claro, hablando de espectáculos y con el debido respeto. Entonces ves cuáles son las formas que tienen de trabajar, eh, cómo son los rituales que tiene cada una en la gira, eh, lo que comen, a qué hora llegan al teatro, cómo se preparan, cómo son las lecturas teatrales, aunque ya había hecho 2 obras, pero ninguna como estar en el escenario con Angélica Aragón, que la entrevisté infinidad de ocasiones, Ujú. en películas internacionales, con Victoria Rufo, que es la reina de las telenovelas, con Ana Patricia Rojo, que la entrevisté desde chiquita y entrevisté a su papá, em, con Paola Rojas, que es compañera, pero Paola y yo somos periodistas, entonces tenemos Ujú. otra forma de resolver. Lupita Jones, que trabajé con ella en Televisa, en Nuestra Belleza, porque yo concursé, no es cierto, porque ella era directora de Nuestra Belleza, entonces nosotros íbamos a entrevistar a las chavas y eso, entonces conocerlas en otra faceta. El maestro Rafael Perrín, que no es tan Perrín, es el director de la obra, y entonces él me enseñó a comunicarlo de otra manera, a sufrirlo un poco, a entender un poco un personaje que sí tenemos en común, el personaje y yo, porque yo no soy feminista. A mí no me gusta, yo creo que el hombre y la mujer tienen un lugar y hay que respetarse como tales y que pues ya en las cuestiones de sueldos y eso pues ya es cuestión de capacidad, no de fuerza, siento yo. Ujú. Es mal hablada, yo soy muy mal hablada, eh, se vale por sí misma, nada más que ella tiene un hijo, yo no. Ella es divorciada, yo ya fui divorciada, pero estoy casada. Entonces creo que tenemos esta independencia en común, pero no tengo estas situaciones que ella tiene de niña y que resuelve a través de una terapia. Entonces creo que son 4 historias muy diferentes, pero muy aterrizadas a lo que vivimos ahora. La infidelidad, eh, cosas que se ven en la obra que son reales, o sea, no Ujú, son ujú. ficción. Entonces me divierto mucho, ya llevamos 13 meses trabajando en esto. Ya no se me olvida lo que tengo que decir, pero el teatro no forma parte de las bellas artes porque cada función es diferente. Sí, claro. Entonces me siento contenta de de trabajar con estos monstruos como Angélica Aragón y Victoria Rufo, que son muy generosas conmigo en escena y que te hacen crecer en escena. Y pues muy bendecida, Juan, Qué de bueno. tener tantos trabajos. Escribo en Vanidades cada mes. Eh, ¿Tienes 2 libros ya? Tengo ¿Dos o 2 libros ya y dos? estoy pensando en escribir un tercero Qué bueno, de suspenso. qué bueno. Y bueno, unas clases que tengo pendientes también para hacerlo en línea y disfrutando cada día, Juan, porque pasan los años y ya uno se va cansando, ¿verdad? Pero hay que agarrar fuerza. Sí, y yo creo, Mara, que con respecto a nuestro trabajo, mientras lo sigamos haciendo con el gusto que nos da todos los días, seguiremos adelante. Y como yo se lo he dicho a mi hijo, que ahora está estudiando periodismo también, va para periodista El deportivo, kikirrín. Kikis. y que para Kikis, el día que no te dé gusto levantarte para hacer tu trabajo, ese día piensa mejor en qué otra cosa vas a hacer. Porque creo que este es el mejor oficio del mundo, ¿no? ¿Qué Sí, estamos haciendo? sí, es correcto, Juan. Y es muy bonito levantarte y saber que hay gente a la que tienes que informar con toda la objetividad que merece, que sepan que pueden confiar en ti y que lo que les estás diciendo es la verdad. Y esa confianza se trabaja, se Sí. agradece y es un oficio que yo sí recomendaría que lo sigan, pero al pie de la letra, el periodismo.
Ana Patricia, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por haber aceptado esta entrevista y gracias por todo lo que nos has platicado. A lo mejor el auditorio no lo conocía, yo no conocía algunas de las cosas que estás platicando. Me da mucho gusto saber, verte bien, verte contenta y ver que tienes muchas cosas todavía por delante. Yo quiero pedirte un mensaje para tu auditorio, para el auditorio de Entérate Sin Censura, en este día que nos hiciste el favor de estar aquí. No, por favor, al contrario, para mí es un placer estar aquí en tu casa donde hemos platicado tantas cosas durante tantos años, donde nos hemos puesto unas buenas, ¿verdad? Y donde hemos llorado, donde hemos reído, y estar ahora platicando de lo que ha sido este oficio, que pues yo ya tengo pues unos años, ¿verdad? Empecé pues como 30 años, ya yo creo en septiembre cumpliré. Pero a todas las personas que nos están viendo, todo lo que hagan lo tienen que hacer con amor. Hasta bañarse con amor y agradecimiento, con salud, con pensamientos positivos, tratando de darnos lo mejor, porque seguramente hay muchos jóvenes que nos están viendo y cuando nosotros éramos jóvenes nunca pensamos que fuéramos a llegar a esta edad y que empiezas a ver que se te empiezan a manchar de años las manos, empieza a colgarse la piel porque es natural, porque empiezan a salirte los vicios ocultos en el cuerpo, que ya te duele una cosa, ya te duele otra. Pero es tan bonito llegar a tener estos años y taparte las canas con tinte, pero los años los tienes. Y eso es lo más bonito. Que trabajen duro, que lean mucho, que fue uno de los consejos que tú me diste siempre. Porque hasta un recibo de la luz tiene una palabra que no conoces. Y que disfruten la vida, que la vivan a plenitud, porque nadie sabe cuándo nos tengamos que ir. Pero dejar un bonito legado y dejar sobre todo las cosas en paz y todo lo que hagan, háganlo con mucho amor. Yo les mando todas las bendiciones del mundo y pues síganos, porque aquí hay dos hermanos que se aman y que hay otra que está en medio, pero no se dedicó al periodismo, y que nos amamos y que venimos, y que Dios nos puso con unos papás maravillosos y que ellos ya están con Él, pero aquí estamos nosotros. Muchas gracias, Juan. No, al contrario, muchas gracias a ti, a Patricia Castañeda, por haber estado aquí en Entérate Sin Censura. Y que no sea la última. No, hombre, porque luego ya te invito a unas chelas, ¿verdad? Y gracias por ser mi maestro, por ser mi hermano y por ser mi guía. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, te quiero mucho. Yo te amo con todo mi corazón. Muchas gracias. Gracias, soy Juan Francisco Castañeda. Hasta la próxima. Gracias.